Y solo tu amor pudo saciar el vacío que había en mí. Pudo cambiarme desde... Damos comienzo a este nuevo Funando al Diablo. La verdad que estoy muy contento. Me encuentro en mi habitación, entonces no puedo hablar tan fuerte. No estoy triste ni nada. Es solamente que tengo que mermar un poco la voz. Pero la verdad que me encuentro muy contento del invitado que vamos a tener el día de hoy. Me encuentro muy contento de lo que Dios va a hacer el día de hoy a través de la vida de nuestro compañero, de nuestro hermano Rodrigo. Que Dios le bendiga enormemente. Ahí ya llegó, le voy a pedir que mande él la solicitud para aceptarle. Primeramente, para dejar claro, este es un programa que se transmite primeramente por Instagram y luego tú a lo mejor lo estás viendo por YouTube en los próximos días, luego de haber sido dictado acá. La verdad que este Funando al Diablo, esta tercera temporada, no se va a subir a mi canal personal, se va a subir al canal de la Radio Live, que es una radio virtual. Entendemos por radio como esos aparatos o esos lugares con antenas gigantes, pero hoy en día es una radio virtual y va a ser ahí subido la tercera temporada de Funando al Diablo. Y ya no quiero dejar más, hablar mucho más, yo quiero que entre ya nuestro compañero Rodrigo. Así que, Rodri, ahí estamos. Estoy ansioso de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Todos los Funando al Diablo, Dios nos ha hablado de diferentes formas y esta no va a ser la excepción. Ahí está, se me fue a negro. Bueno, buenas. ¿Me escuchás? Ahí. Te escucho. Hola. Perfecto. Ahí sí, te escucho y te veo. Genial, genial. Buenísimo. Bueno, primeramente, un gran saludo, un gran abrazo. Pero lo que hacemos siempre en el Funando al Diablo, lo primero que hacemos es orar. Así que vamos a hacer eso. Amén. Para entregarle este tiempo al Señor y después te presentas con todo bombo y platino. Amén. Genial. Dale. Vamos a orar entonces. Señor, vamos ante tu presencia, primeramente para darte las gracias por las oportunidades que nos das. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Gracias a Dios porque tenemos las facultades de poder estar a través de la distancia, Señor, y seguir hablando de ti, seguir creciendo en ti, Señor. Gracias por todas las personas que se han conectado y se van a conectar en el tiempo de este en vivo, Señor. Como también aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Te doy gracias, Señor, porque has sido fiel. Te doy gracias, Señor, porque tengo aquí a Rodrigo y sé que tú vas a hablarnos a través de su vida, a través de su testimonio, Señor, pero también a través de la palabra que tú le entregarás hacia nosotros, Señor, porque cada palabra que él diga, estoy seguro que es dirigida por ti. Te doy gracias por esta instancia, Señor, y que el día de hoy, una vez más, aplastemos al diablo y lo dejemos donde debe estar, en el suelo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, quiero que te presentes, quiero que nos digas casado, soltero, viudo, estudiando, cuántos años tienes. Cuéntanos un poquito ahí, preséntate. ¿Quién es Rodri? Bueno, mi nombre es Rodrigo Montes, soy de Uruguay, tengo 24 años, estoy estudiando profesorado de filosofía y eso, estoy soltero. En mi perfil pueden encontrar un link que pueden inscribirse para la idónea. Eso no hace falta a mí, el link. Ay, por eso era. No, pero soltero y sin apuro. Ok, ponele. A ver, ya. Bueno, chiquillos, los que están entrando, que a lo mejor no me ubican, yo me llamo Raúl Nicolás Zúñiga Pulgar, pero toda mi vida me han dicho Nico, así que por eso siempre puse Pastor Nico, porque toda la vida me han dicho Nico. Se llama Funando al Diablo, a algunos les llama la atención porque no entienden lo que es la palabra funar, ¿ya? La palabra funar es poner a alguien en las redes sociales. Ese es como lo más simple que les puedo decir. Por ejemplo, generalmente cuando pasa algo, que algún varón hizo algo contra una mujer y tal vez en la justicia no se hizo nada, las damas, las mujeres usan las redes sociales para exponer a ese varón que hizo algo malo. O viceversa.
o alguien que hizo mal en específico. Y entonces, si vamos a exponer al diablo, es que vamos a exponer el obrar del diablo. Del diablo. Uy, hoy día ando con la lengua media rara. La idea de Funando al Diablo es de que expongamos cómo él actúa, cómo actúa en nuestras vidas, pero también a la vez contar cómo Dios nos ha librado de eso, cómo Dios nos ha restaurado, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Así que la verdad que nuestro invitado de honor del día de hoy, es aquel que va a tener la facultad de poder compartirnos un poco de lo que él quiera compartirnos a través de su testimonio. Si bien tal vez muchos de los que están aquí conocen un poco de Rodrigo, conocen un poco de su testimonio, hay cosas que tal vez Dios hoy quiere profundizar en cada uno de nuestros corazones y quiere enseñarnos algo nuevo, porque yo creo que Dios es tan bueno que siempre nos enseña algo bueno, aunque a veces nos duela. Yo tengo que decir que hace unos días estaba pasando una etapa bastante, se podría decir, difícil, en el sentido que tenía que soltar algunas cosas. Y entonces dolía, pero era algo bueno para mí, era algo para que yo siguiera avanzando y no me quedara detenido ni estancado. Pero ya no quiero seguir hablando yo, porque siempre hablo yo. Entonces, quiero que primeramente nos cuentes un poquito, Rodrigo, un poquito de tu testimonio. Vamos a empezar por ahí, un poco de lo que tú quieras contar de tu testimonio, de un área de tu testimonio, porque a lo mejor tu testimonio, como el testimonio de todos, tiene diferentes facetas, pero cuéntanos un poquito de quién es Rodrigo, qué es lo que ha pasado en su vida, y de ahí ya profundizamos en algún tema en específico. ¿Te parece? Me parece perfecto. Primeramente quería decirte como que amo el título de Funando al Diablo, es como exponiendo, ¿no? Y cuando contamos, creo que cuando contamos el testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, exponemos completamente y el enemigo no tiene poder en eso, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero bueno, cuento un poco de mi testimonio. Como muchos ya saben, pues lo he contado bastante, que viví por muchos años una vida completamente desenfrenada, diría yo, en una vida homosexual, con encuentros, con hombres, pero cuando era más chiquito, el enemigo como que quiso distorsionar completamente mi identidad, quiso destruir mi identidad, eso de lo que Dios ya había puesto, ya había determinado para mí, ese diseño original, quiso como distorsionar todo eso, ¿no? Y lo consiguió. Quizá, si nos vamos más atrás de mi vida, un niño creo que tiene sus etapas, ¿no? De aprender cosas de la vida sexual quizá, y me salté esas etapas, no por mí, sino por personas quizá malas que me enseñaron esas cosas que no debería aprender de niño, ¿no? Entonces, desde muy chico como que tuve esa vida desenfrenada no sé, en el vicio de la pornografía, en la masturbación, en encuentros desenfrenados completamente con hombres, y esa identidad completamente se distorsionó, completamente. Y a los 16 años ya me había subido completamente como homosexual, como que yo acepté eso y dije, bueno, ok, Dios me hizo así. Dios me ama así, yo no voy a cambiar, no tengo por qué cambiar algo que Él creó, ¿no? Como que me creí esa mentira para mi vida. Y nada, me creí esa mentira, asumí eso, a los 17 años ya tenía mi segunda pareja, hombre, con la cual pasé 6 años con ese chico, 6, 5 años más o menos, hasta conocer a Jesús, el amor de Jesús hacia nuestras vidas. Y pasé 5 años con esa persona, empezamos a ir a la iglesia juntos, pero era eso de, como yo siempre cuento, era esa ida a la iglesia, pero no teniendo una relación con papá, sino que ir a cambio de algo. Quiero a Dios en mi vida porque quiero algo para mi vida, ¿entendés? Entonces fuimos por unos años a la iglesia, por 2 años juntos, hasta que llegó un momento que yo dije, ok,
quiero no solo abrir la Biblia adentro de la iglesia, sino que quiero tener una relación con papá. Quiero tener una relación con Dios, quiero conocerlo. O sea, yo sabía quién era Dios, pero no sabía, sabía quién era Dios, pero no lo conocía. Porque creo que conocer, como ya dije, es algo muy profundo, el conocer a Dios, es como tener una relación con Él, vivir una vida para Él. Y llegó un momento, a mis 22 años, que mi vida estaba completamente desenfrenada, como ya dije, completamente como todo vicio. Llega un momento que no, que perdemos el control de nuestra vida, creo yo. Y el vicio a la pornografía, el vicio a la masturbación, el encuentro con hombres, como que había aumentado mucho más en eso. Y a los 22 años decidí eso, abrir la Biblia, no para tener algo a cambio, sino para conocer más a Dios, conocer más a Él y bueno, conocerme más a mí. Y empecé a leer la palabra, y creo que ahí cuando empezamos a leer la palabra pasa algo sobrenatural. Creo que el Espíritu Santo, cuando empezamos a tener anhelar esa relación con papá, y empezar a leer la palabra fuera de la iglesia también, entender que nuestra vida con Dios es también fuera de la iglesia, es 24 horas, Dios empieza a orar. Y empecé a leer la Biblia. Ok, esto siempre cuento, por más que no se resuma mi testimonio, lo cuente todo lo que es mi testimonio, siempre lo cuento. Que me acuerdo que el 31 de diciembre, cuando estaba terminando el año, creo que ya muchos saben esto, cuando estaba terminando el año, yo hice una oración, que quise recibir el año con Dios, ¿no? Entonces hice la oración de, bueno, Dios, este año quiero cumplir mis promesas, las promesas que yo te hago de, bueno, voy a dejar esto, que yo las pueda cumplir, y quiero que tú camines delante de mí, y quiero hacer tu voluntad. Y eso yo lo dije sin saber lo que era la voluntad de papá, ¿no? Eso sin saber lo que Dios tenía para cambiar en mi vida. Y dije eso, que bueno, quería que Él cambie completamente mi vida. Y empezó enero y febrero, y Dios me empezó a incomodar. No sé si voy muy rápido o está bien. Dale, ¿Sí? tranquilo, sí, tranquilo. Genial. Entonces en febrero Dios empezó a llamarme, empecé a sentir el llamado de parte de Dios mucho más fuerte en mi vida. Y fue cuando sabía que tenía que tomar una decisión. Yo creo que Dios me quería solo para Él. Quería como que enseñarme quién era Él y enseñarme quién era yo en Él. Y para eso tenía como que estar completamente para Él. Y esa oración que hice el 31 de diciembre creo que marcó un antes y un después en mi vida, y empecé mi primera historia de amor con Jesús. Y estoy esperando la segunda historia de amor con alguien. Pero empezó... Ok, mira, vamos a dejarlo ahí, nos vamos a Ok. comerciales, no, mentira, no nos vamos a ir a comerciales, pero hay algo que quiero que hablemos, porque la verdad que muchas de las personas que nos siguen en algunas ocasiones son adolescentes, son niños, y como tú decías, porque yo también, bueno, yo solamente una vez he contado algo íntimo mío que fue en el 30 de junio del año pasado, que me ocurrió, pero a mí también me ocurrió en mi adolescencia, a mis 11 años. Y también yo creo que fue como a los 8 o 9 años que vi por primera vez pornografía, que fue por un compañero que llevó pornografía al aula de clases porque él había repetido como 2 años ya. Entonces, él era más grande y llevó ese contenido, y ahí fue que me metió en todo eso. Pero me gustaría que habláramos un poco de esto, de la identidad, de cómo el enemigo empieza a engañarnos, cómo el enemigo, porque a veces, claro, a veces lo que impacta, o lo que a veces, no quiero que suene mal, pero morbosamente a veces nos vamos al momento en que tal vez tú tuviste experiencias hiciste esto, otro, pero antes de llegar a eso, antes de llegar a todo lo que tal vez te marcó, y obviamente fue una marca que a todos nos deja diferentes áreas de nuestra vida, hay algo que pasa. Es como lo que yo le predicaba este domingo a los hermanos. Le digo, para tener una mente sana, tenemos que empezar a trabajar desde cuando empezamos a ver que tenemos una cierta envidia, que tenemos un cierto problema. Tenemos que correr a Dios cuando tenemos pequeñas cosas. Porque después, cuando eso va creciendo y no lo trabajamos, se va haciendo más complicado. Y entonces yo creo que es lo mismo con todo.
con todos los pecados, no solamente con uno en específico, pero ya que tú hablaste y abriste esta puerta, me gustaría que nos dijeras cómo tú ahora que ves hacia atrás, cómo el enemigo trabajó esa identidad en ti. ¿Cómo fue que empezó a corromper la identidad de Cristo para, para hacer una nueva identidad en ti que estuviera contra lo bíblico, contra Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Ahora tú mirándolo hacia atrás. ¿Cómo fue el proceso de distorsionar completamente? Creo que fue eso, como contaba. No sé si va por ahí la pregunta, pero eso de personas quizá que me indujeron a eso, ¿no? Como decís, a vos también te pasó eso con un compañero, que quizá tenemos esa inocencia, ¿no? De ser un niño y no saber absolutamente nada, a que personas más grandes quizá empiecen a como eh, contarnos todo eso, que quizá no es el momento para aprender, quizá deberíamos aprender todas esas cosas, creo que es necesario, pero en el tiempo indicado, como dice la palabra, no todo tiene su tiempo. Entonces, eso, creo que empezó ahí esa distorsión en mi identidad. No solo como cuento, en mi identidad sexual, una atracción hacia otro hombre, sino que en el área del sexo, entender que la pornografía no es el sexo, ¿no? Que la masturbación no lo es tampoco, que todo eso lo que vemos no es el sexo que Dios creó. Entonces, eso. Muy bien. Otra pregunta que va un poco. Eh, la soledad, tal vez, que tú pudiste haber sentido, o que por ese motivo tu familia trabajaba, o etcétera, 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 pudo haber sido parte de haber caído más fácilmente, no, como decimos, no necesariamente en la homosexualidad, sino que tal vez en esto que primero empezó como en la sexualidad X, y después esto fue creciendo, pero ¿pudo haber sido parte la soledad, el estar solo? Ujú. Yo nunca me sentí solo, eso es lo curioso. Nunca me sentí solo, siempre tuve una infancia hermosa, aparte de eso, ¿no? Como todo niño jugando, pasando tiempo en familia. Quizá la soledad en el sentido de no contar lo que me estaba pasando. Creo que eso, el no abrirme con alguien lo que me estaba pasando, lo que me estaban haciendo y quizá lo que no tenía conciencia, creo que eso estaba mal también, ¿no? Para poder contarlo. Creo que fue Qué eso. importante esto, sí, qué importante escuchar esto, porque a veces siempre como que tenemos los tips que es así y es por eso que pasan las cosas, pero aquí podemos darnos cuenta que tal vez no estaba eso de esa soledad, ¿ya? Por ejemplo, en mi área mía, en mis tiempos sí, porque mis padres trabajaban mucho, mi padre trabajaba afuera, mi mamá en ese tiempo, aparte de trabajar, se encargaba de algunas hermanas que estaban teniendo problemas de suicidio, entonces nunca estaba en casa. Entonces fue una instancia en la cual yo estuve bastante solo y obviamente ahí el enemigo obró. Pero también está en eso, en de que a veces el enemigo, en nuestra inocencia, como dices tú, empieza a obrar también. Empieza en que nosotros hay cosas que obviamente en nuestra inocencia no sabemos o no sabemos que está mal. Porque también a mí me ha tocado actuar con personas, con jóvenes, tanto femeninas como masculinas, que sufrieron tal vez un tipo de abuso y se dieron cuenta después cuando tarde. Y entonces después de eso es que vino todo a su mente, en que vino todo un proceso de sanidad, porque en su momento para ellos no era algo que, que tal vez era algo malo o no lo veían así porque no tenían conciencia de. Entonces, qué importante es que nosotros aquí, que hay 16, 15 personas, puedan, si son padres, empiecen a darle conciencia a sus hijos, obviamente, como decía nuestro amigo Rodri, todo a su tiempo, pero sí Exacto. conciencia de que también darle esa confianza a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, de que si necesitan confiar en alguien, confíen en nosotros, que confíen y aprendamos también nosotros a confiar. Porque creo que Exacto. una de las cosas que, aún siendo grande, adulto, a veces nos cuesta mucho confiar, obviamente que hay que confiar en las personas correctas, pero dejarle al Señor eso también. Y lo Pero loco,
Sí, Vale. perdón. Ujú. No, 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 lo no, loco que yo crecí pensando que yo tenía la culpa. Eso es lo más loco, de que no saber que estaba mal, bueno, yo me buscaba, bueno, yo me busqué aprender eso, bueno, yo me busqué el ver pornografía. Entonces entender que no tenemos la culpa y que tenemos que hablarlo y que tenemos que tener conciencia y enseñar también a los niños de que eso está mal, para que puedan tomar conciencia de que eso está mal. es que es muy importante lo que tú dices, porque por ejemplo yo me tomo la labor, aunque a veces he tenido que dejar de ver algunas porque muestran demasiado, de ver lo que los adolescentes y jóvenes ven. Las series, las películas. Y la verdad que las series, las películas te están instando a que todo eso es sano. En que Exacto. te masturbes, en que veas pornografía, es lo más normal del mundo. Y que si Ujú. vamos, la realidad es normal porque todo el mundo lo hace. Pero nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta y hacer algo para que la gente, nuestros hermanos pequeños, se den cuenta que no es algo normal. Para el mundo es Exacto. algo normal, pero para nosotros no. Entonces es un trabajo que tenemos y que estamos muy al debe. Ujú. Y eso es algo que me enseñó mucho Dios hace un tiempo también, de ser influenciados por las cosas que vemos, ser influenciados por las cosas que escuchamos, por las cosas que leemos. Hoy en día hay tanta basura con perdón de la palabra, pero hay tanta basura en las letras de las canciones, en las series, hay tanta basura y eso va a influenciar mucho nuestros pensamientos. Y Dios, ¿sabes qué? Meditaba en una palabra hace unos días acerca de eso de Eva, por ejemplo, ¿no? Cuando Satanás la tienta, ¿no? Con el fruto, no le pone el fruto en la boca, sino que le pone en su pensamiento. Y fue eso lo que le llevó a distorsionar su identidad en Jesús, en Dios. Y eso fue sus pensamientos, lo que nos alimentamos, a quién le damos oído también. Y eso va a influenciar mucho en nuestros pensamientos y nuestros pensamientos nos van a llevar a hacer algo y van a llevar a ver cosas que quizás sabemos que está mal y que Dios ya determinó en nuestra vida que está mal, pero por creernos las mentiras de Satanás, caemos en eso y vemos eso, porque en Génesis dice, y vio la mujer que era bueno el árbol y que era agradable a los ojos. Entonces me llamó la atención eso de que no todo lo que es agradable a nuestros ojos nos va a hacer bien a nosotros. Amén. Qué crack. Mira, quiero seguir avanzando porque igual el tiempo pasa volando y esto no me gusta que pase volando el tiempo. Está muy bueno todo. La verdad que yo sé que está siendo de bendición y cuando ya lo subamos, que espero subirlo rápido a YouTube, también va a ser de bendición. Eh, Amén. Nos quedamos en la parte de tu testimonio, por lo menos lo que tú nos contaste, en ese tiempo en diciembre en el cual le dices, Señor, quiero hacer tu voluntad, prácticamente eso fue, ¿no? Yo quiero hacer tu voluntad. Y ese es el gran error que cometemos, es como, Señor, quiero hacer tu voluntad. Cuando yo le dije, Señor, voy a hacer todo lo que tú quieras, me mandó a un instituto bíblico, ahora soy pastor, estoy en las redes sociales, ahora estoy muy pronto de hacerme cargo de una iglesia en general, o sea, tú no sabes lo que viene después de decir, Exacto, Señor, haz tu voluntad. Entonces me gustaría exacto. ver qué ha pasado después de ese diciembre, qué ha pasado después de ese diciembre en el cual, obviamente, tenemos que ser sinceros, siempre vamos a ser atacados por el enemigo, siempre vamos a Exacto. tener ahí al enemigo ahí, pero en este tiempo, ¿cómo has podido ver tal vez el obrar del enemigo y cómo has visto la mano de Dios en este tiempo que tú dijiste, Señor, haz tu voluntad? Sí, yo creo que cuando decimos eso, que Señora, haz tu voluntad, justo miraba una prédica que decía que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, algo sobrenatural de parte de Dios empieza a pasar, pero algo en las tinieblas también empieza a activarse, ¿no? Y enero pasó, bueno, todo tranquilo después de eso, pero en febrero fue cuando empecé a sentir ese llamado de parte de Dios y como dije, ¿no? Empecé a saber que tenía que tomar una decisión, pero también estaba esa duda pero son 5 años, son 6 años casi con esta persona. Es como, es difícil tomar esta decisión y estás en esa duda de, ¿será que es de parte de Dios? Y si no lo es, y si... Y, y creo y pasé un mes entero, así que digo, Señor, no sé cómo hacerlo, de verdad no sé. Yo quería hacer tu voluntad, pero no sabía que era eso. Entonces, pasó un mes y creo que Dios preparó todo el momento
exacto, creo, no, Dios preparó todo el momento para que podamos hablarlo y yo pueda expresar, porque no es que, bueno, vamos a terminar como parejas porque hay muchas peleas o porque, no, voy a terminar porque siento un llamado de parte de Dios. Y eso es lo más loco, porque teníamos planes, teníamos proyectos, quizá en ese mes seguíamos con los planes y proyectos y yo seguía con todo eso en mi mente de tengo que tomar la decisión, tengo que tomar la decisión. Y Dios preparó ese momento como para poder hablarlo y le dije, bueno, necesito sacar lo que tengo dentro y quiero terminar absolutamente todo para empezar a caminar con Dios. Y le dije, yo no sé lo que es hacer la voluntad de Dios, no sé lo que es el llamado de Dios, no sé lo que es tener una relación con Él, y no lo hago para estar con una mujer, porque ese es el gran error también de cuando las personas me empezaron a decir, bueno, ahora vas a estar con una mujer para aparentar. Y la verdad que pasaron 2 años y cada día anhelo más de conocer solo a Dios, de conocerlo a Él y de conocerme a mí también, porque creo que eso es un proceso de no 2 años, 3 años, sino que es un proceso de siempre, el conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Y pasó, ahí se conectó mi madre, y pasó que, bueno, terminé todo y empecé una vida completamente con papá. Y esa distorsión, porque creo que Dios nos saca de Egipto a esa tierra prometida, ¿no? Y esto lo relacionaba más o menos con mi testimonio, y creo que se le aplica a todos, ¿no? A esa tierra prometida, a esa meta de Jesús, ¿no? Que Él va a volver. Pero entre Egipto y entre esa meta, creo que está ese proceso, ese desierto que yo lo tomo como escuela, como decías hoy al principio, que aprendemos de toda situación, ¿no? Y en ese desierto, que no lo tomo como algo malo, sino que lo tomo como una escuela, y eso lo anoté, lo tomo como una escuela donde anhelemos aprender más y no seguir en el mismo lugar, porque si pensamos en el pueblo de Egipto, seguía caminando en círculos por pecados que eran, no sé, quizá la mentira, la murmuración, ¿no? Y seguían en el mismo lugar. Entonces yo lo tomo así el desierto, como una escuela donde Dios es el maestro, nosotros somos los estudiantes, y la palabra que es fundamental ahí, porque es nuestro manual que nos enseña cómo salir victoriosos en cada tentación, porque salimos de Egipto con un pensamiento, con una forma de vivir, yo también te amo, ma, con una forma de vivir, con unas costumbres. Dame un segundito. Marta, un saludo, creo que esa es tu madre, ¿cierto? Que te está mandando ahí mucho amor. Va a tener que ser el sostén de tu hijo, a lo mejor ya lo ha sido, pero viene un tiempo en el cual el ministerio a veces es difícil. Ahora viene una nueva etapa y en esa etapa va a necesitar a su madre. Amén. Amén. Así que te toca todavía trabajo, todavía no puedes descansar como mamá hasta el día que, lamentablemente, hasta el día que muramos. Yo cuando tenga mis hijos voy a tener que ahí recién descansar, así que te toca una gran tarea y sé que lo vas a hacer bien. Porque con Dios somos más que vencedores. ¿Amén? Bueno, sigue, amigo, sigue. Y eso, creo que mi madre es una genia, es una genia. De verdad que mis padres siempre estuvieron en ese proceso y por más que no sean cristianos, ellos siempre me entendieron y siempre me acompañaron. Y bueno, y eso, y creo que cuando nosotros salimos de Egipto, salimos con un pensamiento y con una costumbre y con una forma de vivir completamente distinta, alejada de lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que es un gran trabajo en ese proceso, en ese desierto, aprender costumbres nuevas, aprender costumbres del reino, ¿no? Camino hacia la meta. Y creo eso, que tenemos que aferrarnos a eso, a la palabra de Dios, que nos enseña, es un manual de nuestra vida, que nos enseña cómo salir victorioso de eso. Y obviamente que no fue en un chasquido de dedo que Dios me cambió, creo que me sigue moldeando, sigue cambiando, creo que todos los días tenemos algo para cambiar, pero seguimos. Creo que, no sé si en matemáticas, a mí me iba re mal en matemáticas, pero yo siempre recuerdo eso en matemáticas había varios métodos para llegar al mismo resultado. Y si no aprendías con uno, el profesor te enseñaba con otro. Y si no aprendías con otro, el Señor te enseñaba y llegabas al mismo resultado. Y creo que esa paciencia y ese amor, esa misericordia de parte de Dios, de enseñarnos una y otra vez para que podamos salir victoriosos, es algo tremendo y es algo que me encanta. Y estar aprendiendo. Mira,
ya pasa más la faceta, ¿no? Donde eh, entregamos todo por el Señor. Yo creo que a veces no nos damos cuenta, pero es lo que Dios nos pide, que dejemos el yo. Porque en el yo obviamente va a estar nuestros deseos, van a estar nuestras decisiones, va a estar tal vez el que dirán, va a estar todo eso, va a estar en el yo. Porque muchas veces dependemos de nosotros y actuamos incluso por otros para que los otros no opinen, no digan esto otro. Pero cuando vamos a Padre y empezamos a vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, aunque como tú dices, a veces nos caemos, podemos fallar, a veces hay momentos débiles donde volvemos al pecado o vamos a uno nuevo, porque el enemigo a veces nos engaña de esa forma. Ujú. Lo importante es volver al Padre. Exacto. El día de ayer yo le hablaba de eso a los hermanos, le decía, hermano, para tener una mente sana, porque de eso se trataba la predica, pero ahora no me acuerdo dónde está el versículo, pero hay un versículo donde dice eh, que Jesús, que Dios, perdón, que el Señor es un Dios inexpugnable. Entonces, todos corren a Él. ¿Me entiendes? Porque es el único al cual uno puede recurrir. Él es el que lo llena todo, o sea, no hay otro. Tal vez para la persona el dinero puede ser tu todo, pero realmente no. Porque te enfermas y aunque tengas todo el dinero del mundo, como el creador de Apple, murió igual. Ujú. Exacto. En cambio, con Cristo, ahí lo tenemos todo. Entonces a veces nos cuesta correr a Él, porque ahí literalmente, no me acuerdo ahora en qué parte del versículo estaba, pero dice que corren al Padre, que corren a Él. Y yo le decía como los bebés, a veces cuando nosotros recién estamos somos como los bebés. O sea, que nos paramos y empezamos a caminar, pero nos caemos, empezamos a caminar, pero llegamos a los brazos de nuestros papás, ¿cierto? Y después los papás se ganan un poquito más atrás para que intentemos caminar mejor. Y después se ganan un poquito más atrás. Y después nos están diciendo, anda, sentate, cabros chicos, estáis puro revoloteando todo por todos lados. Llega ese momento en el cual los niños no paran de correr y no paran de hacer incluso desorden. Y a nosotros nos tiene que pasar esto, que a lo mejor nos cuesta a distancia ir al Padre en toda situación, cuando hemos caído, cuando tenemos dudas, cuando necesitamos tomar decisiones, cuando necesitamos que decirle que no al enemigo, nos cuesta, pero mientras más lo hagamos, se nos va a hacer más fácil y vamos a poder correr más rápido al Padre. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Y la verdad que una de las cosas que yo veo en tu testimonio, obviamente que si nos hubiésemos detenido a hablar cada cosa podríamos estar hablando horas. Pero lo que estoy viendo en tu testimonio es ver a alguien que realmente se entregó al Padre. Es alguien que dice, ok, yo pude haber vivido esto, la gente puede pensar esto de mí, la gente puede hacer esto otro, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora la gente va a ver a Cristo en ti, no va a ver a Rodrigo. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo ocupado, pero también para ir a la segunda pregunta, porque si no nos vamos a quedar en el testimonio y se nos va a ir la hora. También en este último proceso, en este último tiempo, quiero que nos cueste una anécdota, una experiencia donde sentiste que el enemigo te empezó a atacar fuertemente. No es necesario que tú digas, yo caí, porque a veces nos expone eso, y no queremos que te sientas expuesto, sino que nos cuentes alguna situación X, donde tú sentiste que el enemigo te atacó, pudo haber sido a través de una persona, pudo haber sido a través de la soledad, etcétera, etcétera, y que nos digas cómo también Dios te sacó en victoria. O a lo mejor es un proceso que todavía Dios te está sacando en victoria. Cuéntanos un poquito de eso. Amén. Sí, hace poco que yo subí un video justamente hablando justamente de eso, de cómo pasé ese proceso de quizá caer y que el enemigo no me haya dicho que todo había terminado, incluso recordándome, bueno, publicás esto, publicás aquello y volviste de donde Dios empieza como que eso en la mente, ¿no? Y empezamos a creernos eso, como digo, empezamos a darles oído a eso y empezamos a creernos eso.
pero gloria a Dios porque siempre está Dios ahí para enseñarnos. Y como dije en el video, que Satanás no puede terminar algo que no ni siquiera él empezó, que fue Dios quien empezó y que fue Él el que va a terminar la obra. Él empieza y Él termina cuando Él quiere. Y eso fue una de las cosas que me ha enseñado Dios, que es Él que sigue la obra. Y me encanta recordar el pasaje donde Jesús es tentado en el desierto. Y antes de ser tentado en el desierto, Él recibió palabra. Y creo que Dios siempre está dispuesto a entregarnos palabras antes de caer en la caída, y después de caer, Dios está ahí para entregarnos palabra. Y Jesús, antes de ser llevado al desierto, Él recibe palabra de parte de Dios porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y las tentaciones de parte de Satanás era, si en verdad eres hijo de Dios. Y creo que en este tiempo Dios me estaba enseñando mucho eso de que Satanás quiere seguir distorsionando mi identidad. Quizá con la masturbación, con la pornografía, con el encuentro con chicos, quizá ponerme esos pensamientos, ¿no? De distorsionar mi identidad, así como lo hizo con Jesús, que si eres hijo de Dios, diciendo que Dios ya le había dado palabra de que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Satanás lo tentó con eso. Pero lo curioso acá y lo que aprendo de Jesús, el mayor maestro, que Él respondía a cada tentación con la palabra de Dios. Él, siendo Dios, respondía con la palabra de Dios, y muchas veces nosotros queremos como que salir de la tentación o salir de todo eso con nuestras propias fuerzas. Y Jesús, siendo Dios, salió con la palabra. Y hay algo más curioso todavía que estaba meditando, que más adelante Satanás también responde con palabra de Dios. O sea que ambos sabían de la Biblia, ambos sabían de la palabra. Pero la diferencia es que Jesús vivía la palabra, no solo sabía. Y Satanás solo sabía y no vivía la palabra. Y creo que eso en ese tiempo, Satanás quiere como que distorsionar no solo mi identidad, y creo que la identidad de muchos en este tiempo. De poner pensamientos, como decía al principio, de quizá ver como bueno algo que Dios ya había determinado como malo en nuestra vida, ¿no? Distorsionar esa visión. Y qué bueno que podamos usar la palabra para combatir a toda tentación. Y no solo usar la palabra, sino que vivir la palabra, que es mucho más poderoso. Amén. No sé, ¿Sabes que hay algo mientras tú hablabas que se me vino a la mente? Muchas veces el enemigo también, cuando nos tienta, nos hace sentir mal porque estamos siendo tentados. Exacto. Y ¿sabes qué? Jesús fue tentado. Y nosotros somos y vamos a ser tentados. Pero para salir en victoria tenemos que rechazar esa tentación. Exacto. Y entonces el enemigo hace que nosotros nos sentamos culpables por algo que él está haciendo para que caigamos más fácilmente. Entonces, yo hubo un tiempo que yo le decía a los jóvenes, si tú estás siendo tentado, siéntete feliz, le decía yo, porque eso significa que el enemigo necesita tentarte para poder dominarte, para poder tenerte en sus garras, porque Dios te tiene. Porque Exacto. Dios es que te tiene a ti en su poder, no es Él. Entonces Él necesita recurrir a tentarte. Pero Dios ya te dio a ti la libertad y ya te dio a ti la salida a esa tentación. Pero Exacto. ahora nosotros, como seres humanos, es donde nos toca rechazar el yo y nos toca rechazar el cuerpo. Porque es normal que como hombre te sientas tentado. Y como mujer también, las mujeres, para no meterlos a todos, solamente a los varones, que nos estamos tentados en la carne, porque somos carne. Y porque Dios nos dice eso en su palabra, que estamos hechos como para irse hacia la tentación. ¿Ya? Pero por eso es que vino el Padre. Entonces nos toca a nosotros ir a la palabra. Y una de las cosas que yo hace un tiempo ya aprendí, y que de verdad que hoy justo tuve una reunión con mi pastor y yo decía, pastor, de verdad que es algo muy potente. Y que tú también decías, toda respuesta que tú necesites tienes que ir a la palabra. Exacto. Cuando tú digas, es que no soy capaz de decirle que no al enemigo, anda a la palabra, porque ahí está la respuesta.
Algunos me dicen, es que no sé si es tentación o no. Anda la palabra, que ahí está la respuesta. Totalmente. No vayas a libros que gracias al Señor sí han sido personas usadas. Pero no vayas a comentarios, no vayas a libros, vea la palabra. Si vas a leer libros, vas a leer comentarios, está bien. Pero que tu principal fuente de vida sea la palabra de Dios. Porque a veces como que no estamos cambiando el rol. Estamos empezando a seguir como al pastor Nico ZP, al Rodri, están siguiendo un montón de personas que claramente somos usados por Dios, pero ustedes a los primeros que tienen que ir es a la palabra. Totalmente. No a un video de TikTok, no a un video de YouTube. Tienen que ir a la palabra. Esto nosotros lo hacemos también para poder llegar a aquellos que tal vez no conocen de Dios. Para llegar a aquellos que tal vez están en ese momento, están en el teléfono con dudas. Pero nosotros debemos ir a la palabra. Obviamente, yo tuve mis videos, 99% es pura palabra. Pero aún así, tú tienes que tomar tu tiempo, sentarte o tirarte en el piso, tirarte en la cama, pero estar con el Padre y leer la palabra. No hay otra. Yo creo que eso es lo principal y que justo Rodri también decía al final del último que dijo, qué importante es ir a la palabra de Dios, qué importante es recurrir ahí, porque ahí es donde está todo. Ahí está la fuente de vida, ahí está realmente las respuestas a nuestras dudas. Ahí estaba. Exacto. Y es increíble también cómo el Espíritu Santo te convence de cosas que quizá vos no sabías que tenías que cambiar. O quizá vos tenés como... en estos días estuve leyendo un libro que decía que el problema de muchos cristianos es tener a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Y tenemos a señores, a muchos señores en nuestra vida, ¿no? Y no tenemos hasta a Dios como nuestro Señor. Entonces, qué importante es ir a la palabra, como decís, y que el Espíritu Santo te convenza de que tenés que cambiar algo, ¿no? De que tenés que cambiar algo que quizá vos no sabías que tenías que cambiar, pero la palabra lo dice. Amén. Y a mí una de las cosas últimas que me pasaron es que yo me aferro mucho a las amistades que tengo porque yo no soy muy de tener amigos. Pero a veces pasa que esa amistad no es, bueno, no sé decir la palabra correcta, pero no entrega lo mismo que yo entrego. ¿Ok? Uh-huh. O a veces yo entrego más de lo que debiese entregar y me preocupo de cosas que no debo preocuparme, etc. Entonces el Señor me decía, darme cuenta en este último mes y ya esta última semana que pasó, de que tenía que dejar esas amistades. No decir, no las voy a hablar nunca más, no las voy a ver nunca más, pero ya despegarme de esas amistades porque tengo que centrarme en el ministerio, tengo que centrarme en las cosas de Dios porque eso me estaba quitando paz y tiempo. ¿Duele? Duele. Y tú dices, pero ¿cómo? Si son amistades cristianas, sí, pero es que hay instancias e instancias. Y justo hace unos días, no sé si conocen a un pastor que se llama Abraham Pérez, si no me equivoco del apellido, que es un crack. A mí me encanta, es un pastor, no me acuerdo muy bien, creo que es de México, si no me equivoco, o de Paraguay, bueno, no sé, pero de algún país. Y él hablaba de esto, que a veces hay amistades que te están reteniendo de lo que Dios quiere que tú avances. Y no significa que sean... No significa que sean amistades que te tienen mala, ni nada de eso, sino que son amistades que fueron amistades en su momento, pero ahora tienes que seguir. Y esas amistades no te van a seguir a ti. Entonces te toca dejarlas. Te toca dejarlas. Aunque duela. Porque soy ser humano, porque soy hombre, porque soy carne. Pero primero es Dios. Entonces... ¿por qué les digo esto? Porque es un proceso que yo todavía estoy viviendo y soy pastor. Pero cada uno de nosotros va a vivir diferentes procesos en nuestra vida. Y algo que decía, y que ya para pasar al otro paso, porque si no estoy hablando mucho, es que está buena la conversa. Que decías tú, tal vez voy a caer, tal vez caí, y es duro. Porque obviamente es algo que uno está luchando, uno que está trabajando, y uno también, cuando ama al Señor, no quiere fallarle. Exacto. Entonces, cuando está ese sentir, significa que vas por un buen camino. Porque te preocupa, porque tienes a Dios en un lugar correcto. Porque si tú no tienes a Dios en un lugar correcto, te da lo mismo. Dirás, mañana oro para que Dios me perdone. Listo. Uh-huh. Pasado mañana voy a orar, ahora me voy a encargar entre hoy día y mañana a hacerla grande, y pasado mañana
oro y listo. Porque ahí no tienes al Señor en el lugar que debe estar. Exacto. Pero cuando tú caes, porque tu carne es débil, y porque a lo mejor en ese instante estuviste débil, pero reconoces a Dios y conoces que hiciste mal ante el Señor, lo que te toca es ir ante Él, reconocer y seguir adelante. Porque el enemigo va a querer siempre agarrarse de eso. Total. Ah, caíste de nuevo, jaja, caíste de nuevo, ya no vales. Todo ese esfuerzo que hiciste por 1 año, 2 años, 5 años, y volviste a caer. O peor, todo lo que hiciste para salir de eso y ahora te metiste en esto otro. Porque el enemigo es así, si el enemigo es astuto. El enemigo quiere jodernos. Pero nosotros hoy día lo estamos jodiendo, lo estamos poniendo, lo estamos exponiendo como es su obra. Y eso, así que de verdad, está muy potente el mensaje que se está entregando hoy. Y te doy gracias por estar. No sé si quieres comentar algo más respecto a lo que hemos hablado. No, iba a comentar acerca de eso de las caídas, ¿no? A mí me tocó también vivir un momento en mi vida donde caí, ¿no? Y Dios me habló en eso y me dijo que muchas veces caemos, ¿no? Y que me hizo vivir eso para yo recordar de dónde Él me sacó y desear nunca más volver ahí. Eso es algo tremendo. Poder tomar eso también como una enseñanza y desear nunca más estar ahí porque Dios ya nos sacó, ¿no? Eso es tremendo. Amén. Como siempre digo, hay algo y por eso es que siempre insto a que tenemos que ir a la palabra y tenemos que ir al Padre. Porque Dios con cada uno de nosotros actúa diferente. Nos enseña de formas en las cuales nosotros aprendamos. Entonces, si nosotros vivimos de libros que pueden ser de bendición, y a veces lo son, de hecho, tengo un montón de libros que he leído y un montón otros que no he leído, la verdad, que tengo que leer. Y también hay muchos comentarios en las Biblias y todo eso. Nosotros tenemos que ir a la palabra, chicos. Vayamos a la palabra. Porque a lo mejor como Dios quiere obrar en tu vida es totalmente diferente a lo que tú puedas leer. Totalmente diferente. Total. Entonces tenemos que entender eso. Tal vez, obviamente el testimonio de Rodri nos enseña un montón, nos ayuda a poder estar al pendiente de otras personas, como también tal vez tú que estás viendo esto estás por un proceso similar, pero anda al Padre, porque a lo mejor como Dios va a actuar contigo, va a ser totalmente diferente como lo ha hecho y lo sigue haciendo con Rodrigo. ¿Amén? Totalmente. Y ahora viene una parte que a mí me gusta, vamos a ver qué nos trae Rodrigo, que es una instancia en la cual tú me puedes preguntar algo a mí. Ay, no había pensado en eso. No, ¿cómo no? No, Te lo mandé ahí escrito. se me pasó. Mala mía. Mira, mientras piensas por unos 2 minutitos, Okay. voy a dar una noticia. Amigazos de los que están acá, les cuento. Tenemos un ministerio que se llama Cristianos en las Redes. Este ministerio no es para hacer iglesia, porque cada uno de nosotros tenemos iglesia, o es lo que yo espero. Este ministerio es para que nosotros nos capacitemos. Los que quieren trabajar en las redes sociales, los que quieren saber de evangelismo, los que quieren conocer un poco más del área musical y diferentes áreas. Por ejemplo, muy pronto también se viene un taller de homilética y va a ser gratuito. Entonces, así, diferentes cosas vienen en este ministerio que está por Instagram principalmente y por YouTube. También el 30 de junio, o sea, en un poquito más de un mes, se viene nuestra aventura de 32 horas en vivo, donde vamos a tener testimonios, prédicas, talleres, cantantes, música, de todo, durante 32 horas en vivo en nuestro segundo año y nuestro primer año como ministerio. Así que espero que estén todos atentos a eso. Y bueno, ya terminó la noticia, este era como el comercial. A ver, ¿qué pregunta se le ocurrió en este momento? Soy muy malo haciendo preguntas. Pero esto muchas veces que me interesa mucho también, vos como pastor, ¿no? Quizás yo en mi comienzo de caminando con Dios, yo no tuve ese apoyo, ¿no? Como que abiertamente contar lo que me estaba pasando a mí. Quizás yo iba a la iglesia con mi pareja, todos sabían que era mi pareja, pero nadie me preguntaba acerca de eso, o mis luchas o algo. Pero supongo que ya te pasó también de
de hablar con chicos que están pasando por esa, ¿no? Por esa distorsión en su sexualidad. eh, y cómo lo tomaste vos o cómo lo guiaste. Supongo que es una instancia de aprendizaje también, ¿no? Eso, que no siempre tenemos que saber todo, pero Dios nos guía a eso. No sé si me expliqué más o menos. Sí, está espectacular la pregunta, esa no me la han hecho. Porque ya imagínate, estamos en la tercera temporada, o sea, ya han pasado como 40, más de 40 invitados. Y, y hay algunas que a veces se repiten. Pero mira, la verdad que así, en cierta forma de que alguien se me haya hablado, así como con todo, no. Pero sí he tenido diferentes experiencias. Por ejemplo, un joven hace un tiempo me hablaba que él le gustaba a las mujeres y todo, pero que él tenía sueños en la noche donde sentía que lo violaban. ¿Ya? Wow. Pero él en el sueño, y de hecho en su cuerpo él sentía eso. Entonces tuvimos que trabajar con eso porque también tenemos que tener cuidado porque a veces son demonios. ¿Ya? A veces vemos eso como muy lejano, pero la Biblia igual habla de ello. También habla de demonios, también habla que el enemigo actúa de esa forma, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y claramente él, como hombre, de hecho ahora muy pronto se casa, obviamente se sentía muy mal. No podía dormir porque le daba miedo y un montón de cosas, entonces fue un proceso de hablar con él, después él tuvo que pasar ese proceso con su propio pastor y pastores, porque obviamente yo no puedo pasar a llevar a sus pastores, entonces lo guié hasta a que él pueda llevar ese mensaje o hablarlo con sus líderes. También tuve otro caso donde un joven estuvo tan metido en la pornografía, pero tan metido, en el cual él me habló llorando, me decía, me voy a casar porque ya estaba a nada de casarse. Y me decía, pero yo, de la única forma que me da satisfacción en la pornografía, poder masturbarme, era ver pornografía homosexual. Pero él me decía, de verdad, a mí, por ejemplo, en la calle no me atrae un hombre, no, pero fue tanta la pornografía que él vio, consumió de diferentes... Todo el mundo sabe que hay diferentes tipos de pornografía. Entonces, llegó un momento en el cual estaba tan dañada su mente que lo único que él sentía que le daba ese éxtasis, o tampoco quiero ser tan gráfico, lo llevaba a ver relación entre ambos hombres. Y entonces fue un proceso en el cual yo le dije, mira, ¿cuánto falta para el matrimonio? Faltaban un par de meses. Le dije, bueno, si en 2 meses, en el trabajo que se conlleve, Dios no ha hecho, o mejor dicho, no has logrado realmente sanar tu corazón, tienes que aplazar esto, porque no significaba que él no amaba a la joven, pero era algo que también él en su futuro tenía que hablarlo con su futura esposa, porque era algo que tenía que trabajar. Gracias al Señor, él sigue, ahora está casado, es usado por el Señor, pero fue un proceso difícil. Y también me tocó, no tan personalmente porque no me dijeron a mí, pero yo supe, cosas que pasan, ¿no? De un joven que él estaba en el proceso, ¿no? de su identidad, y él había vivido dentro de la identidad como homosexual y llegó al instituto donde yo estudié. Entonces yo estaba en la misma habitación. Entonces, por precaución, a los que estamos en la misma habitación se les dijo que tuviéramos precaución de no estar porque a veces cuando estamos entre hombres nosotros nos desnudamos ahí mismo, cuando nos tenemos que hablar de ropa. Entonces, para tener esa precaución se nos dijo eso. Y entonces ahí también fue un proceso en el cual yo conocí un poco más de esto, conocí un poco más de lo que llevaba y por ejemplo, la experiencia de él es totalmente diferente a la tuya por lo que tú me has contado, ¿ya? Había mucho más soledad, había mucho más otro tipo de cosas. Pero ahora, la pregunta va enfocada en cómo, qué podemos hacer como iglesia. Primero, educar a la iglesia. Exacto. A nosotros nos toca, como pastores y como líderes, nos toca educar. Educar en todo sentido, porque yo puedo tener hermanas que no se lleven bien. Y es normal, porque todo el mundo no se va a llevar bien. Yo puedo
yo sé que yo a todas las personas con las que yo converso a través de las redes sociales, yo no les caigo bien. Tengo personas que tal vez son de mi grupo de amistad, a las cuales no les caigo bien, porque mi actitud a lo mejor no les gustan, pero no son capaces tampoco de decírmela. ¿Me entienden? Como también a mí, no, yo no voy a decir a mí todo el mundo me cae bien, porque les mentirían. Pero la diferencia es decirle a las hermanitas, acá en la iglesia tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos. Podemos tener diferencias, podemos no estar de acuerdo al 100%, pero ¿qué nos dice la palabra? Aquí vamos de nuevo, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cierto? Porque aquí a la iglesia llegan asesinos, Exacto. llegan ladrones, llegan mentirosos, llega de todo, ¿me entiendes? Llegan homosexuales. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Vernos a nosotros. Educar a nuestros hermanos que primero pensemos en nosotros, de donde Dios nos sacó, y orar por el que Dios está liberando, que a lo mejor su proceso no es el mismo. Porque a veces decimos, pucha, es que esta hermana viene como 1000 años a la iglesia y todavía sigue en la misma. Bueno, ese es su proceso. Ese es su proceso, lamentablemente. Demoró más que usted, pero es su proceso. Entonces a nosotros nos toca eso, ¿ya? Sí, ahí está. Se me había como ido, pero ahí está. ¿No? Entonces yo creo que lo primordial, más allá de qué podemos hacer con las personas que toman esta decisión sobre la homosexualidad, es educarnos nosotros como iglesia y estar preparados cuando por la puerta entre un travesti, un homosexual, un ladrón, un asesino. Tenemos que estar preparados. Total. Tenemos que estar preparados. ¿Y qué significa estar preparados? Tratarlos con amor. Tratarlos con amor, mostrarle el amor de Dios, pero no dejar de hablar la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, si yo veo que viene alguien homosexual, yo no voy a abrir la Biblia en romano y darle con todo. O sea, es ilógico y lamentablemente pasa. Lamentablemente es lo que pasa en los púlpitos. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Porque yo no estoy diciendo que no se tiene que hablar ni decir. Pero si yo veo que alguien va entrando, lo primero que esa persona que viene ahí y entró es porque viene devastado, porque viene adolorido y porque viene a un lugar donde quiere que le pongan sanidad, donde le hablen desde el amor. Y entonces más adelante va a haber un proceso en el cual yo voy a tener que hablar. Es como, a la gente todavía no le gusta que uno hable de diezmo. Nosotros en la iglesia, si es que hablamos una vez por año de diezmo, más que nada para que la gente nueva entienda el por qué es el diezmo. Y a veces ni hablamos porque a veces las personas nos hacen la pregunta y entonces nosotros le respondemos a ellos y no se predica. ¿Ya? Pero se imaginan, viene entrando uno nuevo y digo, y tienen que dar el diezmo porque la palabra de Dios... O sea, ¿quién está mal ahí? ¿El que viene entrando o el que está usando la palabra para algo que no tiene nada que ver? Entonces eso es lo que a nosotros nos toca. A nosotros nos toca educar. Educar. ¿Y por qué nos toca educar? Porque Dios nos educó a nosotros primero con su palabra. Total. Entonces yo creo que eso es lo primordial. Yo, por ejemplo, para que no se haga más largo, yo los voy a desafiar a todos ustedes a que lean Efesios 4 del 1 al 13. ¿Ya? Efesios 4 del 1 al 13. Trabajen esta palabra. Y después de que lean todo 1, 2, 3 veces, enfóquense en el versículo 13. Y yo estoy seguro que Dios les va a hablar. Porque tiene justamente que ver con lo que tú decías. Tiene que ver con cómo tenemos que actuar nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Exacto. ¿Amén? Y es re loco también. Sí, dale. No, que es re loco eso que decías porque muchas veces pasa cuando vemos a alguien que, un travesti o un homosexual, ¿no? Que entra, que ya lo vamos a la palabra, Dios dijo hombre con mujer, ¿no? Y eso muchas veces lastima porque creo que la persona no tiene la convicción de creer que eso lo que está haciendo está mal, ¿no? Y creo que es el amor de Dios, mostrando el amor de Dios es que transforma a esa persona. Y no pasa eso con una persona mentirosa. Bueno, ¿qué pecado tenés? Una mentira, bueno, va a ver lo que dice la Biblia acerca de la mentira,
no pasa de eso, pasa muchas veces con la homosexualidad porque tienen allá arriba como pecado mayor, ¿no? Y eso es muy loco. Y como decís, eso de educarnos es esencial. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es tan fácil poder ver el cambio de una persona de un pecado que es visible, Ujú, pero qué peligrosos son esos pecados que son en lo oculto. ujú, La sexualidad, lo que ves, lo que total, piensas, porque de eso solamente tienes control tú. En total. cambio de lo que tú muestras hacia afuera, la gente puede opinar y puede decir, y puede ser visible tu pecado. Pero cuando es algo... Y hay que tener cuidado porque esos pecados son los más brígidos. ¿Por qué? Porque solamente tú los sabes. Solamente tú los Total. conoces. Por eso es que los pecados sexuales son tan dañinos, porque aparte que dañan tu propia alma, ¿no? Van a través con eso, pero son ocultos. Y Dios obviamente lo sabe, y tú sabes que lo sabe, pero Ujú. resulta que los demás no, po. Entonces por eso es que pasa que a veces hay gente en el púlpito predicando y luego lo oculto sale a la luz y todos quedan impactados. Y Wow. toda una iglesia se echa abajo porque el pastor estaba pecando. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a hacer bien las cosas. Yo tengo temor, porque yo quiero hacer las cosas bien para el Padre, porque yo voy camino hacia eso. Y tengo temor que el enemigo en algún momento me vea en un proceso, en lo oculto, y me engañe. Por eso es que todos nosotros tenemos que ir al Padre y tenemos que tener ese cuidado. Y obviamente que hay procesos. Como yo les decía recién, a lo mejor el proceso que yo estoy viviendo para ustedes es una tontera. Dejar amistades. Ujú. Total, Pero para mí, en esta instancia de mi vida, es algo tremendo. Es totalmente. algo que me ha hecho llorar, es algo que me ha hecho tener rabia, es algo que me ha hecho ir al Padre con rabia, con pena, porque es mi proceso. Exacto. Y el proceso de Rodrigo es su proceso. Y más adelante esto va a estar lejos y van a venir otros procesos. Mm. Porque eso es lo lindo de Dios. Lo lindo de Dios es que Dios nos deja de enseñarnos. Y por eso es que nuestra labor es enseñar. A mí me dicen, Nico, ¿por qué haces tantas cosas? Que te las das de radio, te haces cosas para los niños, haces cosas para los adultos, tienes 20 canales de TikTok, 20 de YouTube, 20... Porque entrego lo que Dios me enseña a mí. Si yo quisiera tener, porque muchos piensan esto y me lo han dicho, tú que lo único que quieres es ser visible. Si yo quisiera eso, me encargaría solamente de las redes sociales mías. Y estoy seguro que fuera mucho más grande. Tuviera muchos más seguidores. Porque me centraría solamente en las mías. Hago crecer otras que ni siquiera la gente sabe que yo las manejo. ¿Me entiendes? Porque Total. a mí el Señor me insta a esto. También me ha enseñado y me está diciendo que hay cosas que voy a tener que dejar. Porque me tengo que dedicar a otras. Pero a nosotros nos toca ir al Padre. Para que Él te guíe. A mí me tira la Amén. oreja a diario. No sé si a Rodrigo le tirará la oreja de vez en cuando, pero a mí me la tira a diario del Señor. Y me dice, mira, ahí estáis mal. Mira cómo contestaste ahí. Mira lo que estás Exacto. pensando. Nos toca eso. Mira, la verdad que siempre Funando al Diablo dura 1 hora. Llevamos ya 1 hora. Y Wow. no quiero que nos vayamos sin la última parte. Ok. Así que la verdad que la conversación está muy buena, ha sido de mucha bendición. Pero la Amén. última parte de esto es que tú nos entregues un mensaje. Que tú nos entregues Ok. tal vez un versículo favorito o una palabra que hayas recibido del Señor. Así que todo tuyo. Ahora me callo. De hecho voy a apagar el micrófono. Ok, quiero compartirles algo que estuve meditando que va de la mano de todo esto, ¿no? De cómo salir victorioso en una prueba, en una tentación, que ya hablamos acerca de cuán importante es la palabra de Dios, usar la palabra de Dios para salir de la tentación, para salir de esa batalla, cuán importante es alimentarnos de cosas buenas, de la palabra de Dios justamente, ¿no?
cuán importante es alimentarnos de cosas que nos puedan llevar al Padre. Incluso quiero hacer un paréntesis acá creo que ya mencioné acerca de la mujer de flujo de sangre, ¿no? Que ella, antes de tocar el borde del manto de Jesús, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿no? Entonces ese pensamiento lo llevó a tocar el borde de su manto. Pero bueno, quiero leerles en Hebreos 12, acerca de qué otra cosa podemos hacer para salir victoriosos de la tentación. Y algo que me llamó mucho la atención, en Hebreos 12, 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso de teniendo por derredor nuestra tan grande nube de testigos. Y si vemos en el 11 que la palabra habla de toda la fe de Moisés, la fe de José, la fe de Jacob, la fe en el Mar Rojo, de Abraham, de todo eso, ¿no? La fe de muchos. Y en el versículo 11, capítulo 11, versículo 13 dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron nuevos fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga de ejército extranjero. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y si pueden seguir leyendo todo, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, ¿no? Y su fe fue la que los sacó en victoria. Y esa nube de testigos habla acerca de, bueno, mirar hacia atrás, mirar todas esas historias, pero también no quedarnos solo mirando hacia atrás, mirando toda la fe de cada uno de ellos, de que salieron victoriosos y que si ellos salieron de la mano de Dios, nosotros también podemos salir. Pero mirar hacia la meta, que es Jesús. Con paciencia, dice, poner los ojos en Jesús. Entonces, creo que ese es otro, no sé si decirlo tip, pero para salir en victoria, el mirar hacia atrás, también como decía hoy, no mirar hacia atrás, ver de dónde Dios te sacó y desear nunca más volver ahí, pero también poner los ojos en Jesús y que Él va a volver, es una promesa, Él va a volver, y esa es nuestra meta. Y creo que aferrarnos a eso, a ese propósito que tenemos en Jesús, que nos va a mantener con vida y aprendiendo día a día de papá. Eso es lo que quería compartir por último, para no extenderme mucho. Mira, amén, yo creo que quedó este envío de mucha, bueno, todo en realidad han sido de mucha bendición. Yo estuve Amén. 2 semanas de receso por lo mismo, el proceso que estaba viviendo y por lo que se venía de la radio, porque si bien no es una radio, porque no es en una radio, sino que es todo virtual, le puse Radio Live porque quiero que hagamos mucho contenido ahí. Tal vez no voy a estar yo, pero sí que se esté subiendo contenido ahí de ¿cómo se llama? De cosas así, de charlas, de programas que hago en las mañanas, como el que estuve haciendo hoy y estoy haciendo estos días. Y la verdad que siento el respaldo de Dios en todo lo que hemos estado haciendo también, en Cristiano en las redes, en todo. Porque así, muchas veces decimos hay mucho contenido cristiano, en realidad falta mucho contenido cristiano en las redes sociales. Falta, todavía falta. Así que esperemos un segundito que aquí se prendió sola la música y me distrae. Ya, ahí sí. Primeramente le damos gracias al Señor por esta instancia, le damos gracias por todo lo que nos ha enseñado. Este en vivo sí que ha guardado en mi Instagram y será el más bonito y más grande en YouTube. Así que lo vamos a estar subiendo en estos días. Ahora en un ratito voy a subir los primeros programas radiales a Radio Live. Y este se va a estar subiendo lo más probable que dentro de esta semana o la otra, junto a todos los de la primera temporada, o la tercera temporada de Funando al Diablo. Creo que hoy día funamos al diablo. Logramos exponer cómo Él obró a través de nuestras vidas, pero también cómo Dios nos ha libertado, cómo tal vez
seguimos teniendo procesos, pero como Dios siempre nos muestra una salida y siempre nos restaura y nos guía. Tenemos que tener cuidado, eso sí, en acostumbrarnos a decir, no, si total Dios me perdona, porque ahí también estamos entrando en pecado. Cuidado ahí. Pero Dios conoce nuestros corazones, y la verdad que, para terminar, Rodri, yo no hemos sido de conversar. De hecho, creo que una conversación por mensaje hemos tenido una vez. Sí. Pero siento que Dios, y yo creo que tú también lo sientes, Dios te quiere usar enormemente, y más allá de tu testimonio. Dios quiere hacer algo muy grande contigo. Y está bien, Dios obviamente, nuestro testimonio también refleja a Dios en nuestras vidas, pero Dios quiere hacer mucho más que eso. Y a veces la gente no lo va a entender, la gente siempre va a querer eso, porque a veces, yo sé que suena mal decirlo porque somos cristianos, a veces hay un cierto morbo con los testimonios de la gente. Pero Dios quiere hacer algo grande contigo. Dios quiere hacer algo grande, y a lo mejor tú ya has recibido parte de ese llamado, y a veces da miedo. A veces da miedo el que tal vez no tengo la economía para hacerlo, no tengo las capacidades, muchas veces pensamos. Mírame a mí, nunca pensé tener las capacidades de estar en las redes sociales. Nunca pensé tener las capacidades de poder estar en un púlpito predicando. Nunca pensé que iba a estar pintando la iglesia, porque tampoco tenía capacidades para pintar. Porque a veces no todo solamente es el púlpito. Dios te lleva a hacer cosas que tú no piensas que vas a hacer, pero que con eso le estás honrando. Así que te animo a eso, te animo a que digas que sí al Señor. Y si en alguna instancia, siempre lo digo, si en alguna instancia necesitas de alguien, yo estoy para servir, no estoy para ser servido. Así que yo me siento bendecido. Si en alguna instancia necesitas tal vez un consejo o simplemente que alguien te escuche, igual a todos los que están acá, siempre se los digo a todos, porque yo estoy para eso, estoy para servirle, y estoy para poder reflejar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, antes de darle el paso a nuestro amigo Rodri para que se despida, animarlo a todos ustedes, chiquillos, a que si se perdieron este hermoso en vivo, pero lleno de muchos temas, fue muy loco, va a estar acá en mi Instagram, y si no, en unos días va a estar también en YouTube, que a veces es más placentero verlo en una pantalla más grande. Y también contarles que estoy con el programa, ya la semana pasada dimos ya vamos a la segunda semana, que se llama Flow Santo, que es todos los días lunes, miércoles y jueves a las 7:30 de la mañana, donde nos reímos un poco, bailamos otro poco, aunque soy pésimo bailando, cantamos, soy pésimo cantando, pero también hay palabra del Señor, así que estén muy atentos a 7:30 de la mañana, hora Chile. Y ahora, amigo, te doy este pase para que te puedas despedir, agradecer lo que tú quieras. Bueno, primero que nada, agradecerle a Dios por este momento también de bendición, que así como fue de bendición para mi vida, y Dios estuvo ministrando mi corazón también durante todo este vivo, y también agradecerte a vos por esta invitación, por esta charla. Desde que me invitaste, fue difícil también eso, ¿no? Que Satanás siempre está ahí luchando, pero siempre salimos en victoria de la mano de Jesús. Y espero que haya sido de bendición para todas las personas que las personas que se quedaron hasta el final, las personas que van a ver después el vivo guardado. Está mi mejor amiga también ahí. Así que eso, agradecerte, y que fue de mucha bendición para mi vida. Amén. Bueno, la verdad que le agradecemos a todos los que estuvieron y van a estar después viéndonos en vivo. Agradecerle a todos los familiares, amigos también, que siempre son de mucha bendición que estén ahí. Espero que te hayas sentido cómodo. Siempre intento que nos sintamos cómodos en la conversación, que no se sienta como que te estoy empujando a decir algo que no quieras decir. Si no, me lo dices ahí por interno por último, porque me sirve a mí para seguir creciendo. Y para finalizar, me gustaría que tú nos despidieras con una oración. Bueno. Okay. Vamos. No. Bueno, Señor, te agradecemos por este momento que pasamos. Te agradezco por la vida de Nico,
que en el nombre de Jesús, papá, que este vivo, así como fue de bendición para nuestras vidas, que tú hayas hablado a la vida de cada persona que se haya conectado, Señor. Y que tú nos ayudes a permanecer, papá, en ti. Que por más caídas que podamos tener, que podamos ver ese amor tan grande que tú tienes hacia nosotros y que nos enseñas en cada momento, en cada proceso, estamos aprendiendo de ti, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti y que podamos siempre estar aprendiendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya nos vamos. Y antes se me olvidaba decirle algo, chiquillos y chiquillas de acá. Por favor, vayan a apoyar a Cris González. Es un cantante nuevito de acá de Chile. Sacó una canción que se llama Armadura Explosiva. Yo la voy a subir a mis historias nuevamente, ahora después de este en vivo. Y voy a etiquetar a Rodri para que también lo apoye y la resuba ahí en su cuenta. Que nuestro amigo Cris, realmente la canción a mí me encantó, más allá de que sea mi amigo. Es una canción que llevo escuchando como 3 días seguido a cada rato, porque la letra está diciendo algo muy profundo, así que atentos a eso. Y ya, para no dar más promo ni nada, muchas gracias, Rodri, muchas gracias a todos, y no se olviden que Dios les ama. ¡Chao, chao! Amén.